La gimnasia es una asombrosa mezcla de fuerza, gracia y ambición intrépida. Pero detrás de la belleza se esconde un peligro real. Debajo de cada rutina impecable hay un mundo de presión intensa, entrenamiento brutal y la amenaza constante de lesiones. En casos raros y desgarradores, la búsqueda de la perfección ha terminado en una pérdida inimaginable. Hoy, analizamos de las muertes más aterradoras relacionadas con la gimnasia. Historias que conmocionaron al mundo y sirven como escalofriantes recordatorios de los riesgos que enfrentan estos atletas cada vez que pisan el tapete. Elena Mukina era más que una simple gimnasta, era una revelación, una fuerza de la naturaleza en la gimnasia soviética. Desafiaba la gravedad con cada rutina y parecía destinada a redefinir el deporte. Con solo 18 años, hizo lo impensable. Capturó el oro all-around en el Campeonato Mundial de 1978, superando a titanes como Nadia Comaneci y Nelly Kim. El público quedó atónito. Entrenadores de todo el mundo tomaron nota. Pero detrás de cada momento brillante se gestaba una tormenta silenciosa. En 1979, todo cambió. Una fractura en la pierna dejó a Elena fuera de juego justo cuando la Unión Soviética se preparaba para albergar los Juegos Olímpicos de Moscú en 1980. Para una nación obsesionada con el dominio y la perfección, su ausencia del podio era inaceptable. La presión aumentó. No había tiempo para una curación completa, ni espacio para el miedo. Entrenadores, funcionarios y su propio entrenador, Mikhail Klemenko, la presionaron implacablemente. No estaba nutriendo a una estrella, estaba construyendo una máquina. Más tarde, ella diría que se sentía más como un robot viviente que como una persona. Y luego llegó el día que lo destrozó todo. Era el 3 de julio de 1980. Los Juegos Olímpicos estaban a solo 2 semanas. Elena estaba practicando un movimiento que había suplicado no realizar, el salto Thomas, una habilidad de suelo infame por su peligro. Implicaba un salto mortal hacia atrás con giro completo en posición agrupada, una maniobra que incluso los gimnastas masculinos experimentados dudaban en intentar. Ella había advertido a su entrenador una y otra vez que no estaba lista. Algo no se sentía bien, pero su voz fue ahogada por la ambición. Esa tarde, mientras se lanzaba por la pista de suelo, todo salió mal en un instante. No giró lo suficiente. Su cuerpo se inclinó hacia adelante en el aire y luego impactó. Su barbilla golpeó el tapete con una fuerza violenta y su cuello se partió al instante. En un segundo brutal, Elena Mukina quedó paralizada del cuello para abajo. Se había ido la chica que una vez desafió la física. Ahora estaba atrapada en un cuerpo inmóvil. El mismo deporte que una vez la había convertido en una estrella era ahora su prisión. La respuesta fue más fría de lo que nadie podría haber imaginado. La Unión Soviética, enfrentada a la vergüenza de una heroína nacional caída justo antes de su brillante momento olímpico, eligió el silencio sobre la compasión. Emitieron informes contradictorios. Afirmaron que Elena había desobedecido las órdenes del entrenador, que había intentado el movimiento por su cuenta. La culparon a ella. Incluso el presidente de la Federación Internacional de Gimnasia repitió las mentiras, diciendo que simplemente era demasiado mayor para volver a competir. Tenía 20 años. Pero la verdad era innegable e indeciblemente cruel. Su vida se convirtió en una de aislamiento casi total. Los amigos dejaron de visitarla. Su abuela se convirtió en su única cuidadora. Las paredes se cerraron. La gimnasia, que antes era su identidad, se convirtió en su tormento. En las pocas entrevistas que concedió, la voz de Elena fue inquietantemente clara. Habló de la presión insoportable, la manipulación, el miedo. Y lo más escalofriante de todo, recordó el momento de su accidente no con horror, sino con una especie de alivio agotado. Gracias a Dios, había pensado, no iré a los Juegos Olímpicos. Esa fue la profundidad de su desesperación. Incluso aquellos que una vez estuvieron a su lado no pudieron deshacerse del recuerdo. Nelly Kim, su compañera de equipo y una vez su rival, admitió que la tragedia la persiguió durante los Juegos de Moscú. Contribuyó a su pronta retirada. El salto Thomas, el movimiento que puso fin a la carrera de Elena y le robó su cuerpo, se convirtió en un símbolo de todo lo que estaba mal en el deporte, de lo que sucede cuando las medallas importan más que las personas que las ganan. Aunque la Federación Soviética intentó borrarla, la historia de Elena se negó a ser silenciada. Años más tarde, se le concedieron honores. El 22 de diciembre de 2006, Elena Mukina murió por complicaciones relacionadas con su lesión. Solo tenía 46 años. Su caída no solo la paralizó, sino que expuso un sistema construido sobre el silencio, la presión y el sacrificio.
Christy Henrich era una chispa en movimiento, pequeña de tamaño, pero imposible de pasar por alto. Con solo 1.47 metros y 42 kilogramos, se ganó el apodo de ET no por ser de otro mundo, sino por ser extra tough, extra fuerte. Con una fuerza explosiva y una precisión increíble, no era solo una gimnasta, era una fuerza. A finales de la década de 1980, era una de las estrellas en ascenso más brillantes de Estados Unidos, una figura habitual en el equipo nacional y a un pelo, solo 0.0188 puntos, de formar parte del equipo olímpico de 1988. Vivía para el deporte, y el deporte, por un tiempo, le correspondió. Pero la admiración venía con un precio. Uno silencioso, que eventualmente se llevaría todo. No comenzó con una caída o un mal desmontaje. Comenzó con una frase, que ni siquiera provino de un entrenador. En un encuentro internacional en 1988, un juez hizo un comentario improvisado: necesita perder peso. Solo unas pocas palabras. Pero en un mundo donde la apariencia es rendimiento, donde la delgadez es disciplina y control, esa observación caló hondo. Esa noche, Christy llevó a su entrenador, Alphon, a un lado en su habitación de hotel. ¿Estoy gorda?, le preguntó. Él le dijo que no, pero no importó. La semilla había sido plantada. A partir de ese momento, comenzó a desmoronarse. Silenciosamente, invisiblemente, recurrió a la restricción. Manzanas, lechuga, justo lo suficiente para sobrevivir a los entrenamientos, no lo suficiente para nutrir un cuerpo. Luego vino la purga, laxantes escondidos en su maleta, atracones secretos, vergüenza, enmascarada por el entrenamiento implacable. Comenzó a correr obsesivamente, incluso cuando su cuerpo pedía descanso. Su prometido, Bo Moreno, la vio evitar las comidas por completo, negándose a comer delante de él. Su declive fue doloroso, pero preciso. Una atleta dirigiendo su disciplina hacia adentro, castigándose por no ser suficiente. Los médicos lo intentaron. La hospitalizaron. En un momento, la confinaron a una silla de ruedas solo para evitar que quemara más calorías. Sus encías sangraban. Sus riñones estaban fallando. Se arrancó las vías intravenosas porque creía que el agua azucarada la haría aumentar de peso. Su cuerpo se estaba desmoronando. Pero Christy siguió luchando. Cuando se rompió una vértebra en 1989, regresó solo 3 meses después para quedar segunda en los nacionales. Su tolerancia al dolor era mítica, pero el tormento interior que nadie veía. A principios de los 90, su cuerpo comenzó a traicionarla. No podía terminar las rutinas. Sus actuaciones se desmoronaron. Se retiraba a mitad de la competición, errática y exhausta. Siguió el retiro, pero la enfermedad no se retiró con ella. Se quedó y empeoró. La terapia llegó en fragmentos. A veces se resistía, a veces se abría. En una sesión, admitió la verdad. Su enfermedad no se trataba solo de comida. Se trataba de vergüenza, control y el miedo aplastante a no ser lo suficientemente buena. El 26 de julio de 1994, la gimnasta que una vez iluminó los estadios murió en una cama de hospital. Christy tenía solo 22 años. Pesaba menos de 27 kilogramos. Sus órganos habían fallado. Su cuerpo no pudo soportar más. La chica que una vez volteó a través de barras de equilibrio con aterradora facilidad había sido consumida por un trastorno que nadie pudo ver. Hasta que fue demasiado tarde. Su muerte golpeó al mundo de la gimnasia como un maremoto. Durante años, la presión estética había estado allí, silenciosa, tácita, brutal. Y Christy se convirtió en su consecuencia más devastadora. La leyenda olímpica Kathy Rigby, que había luchado ella misma contra trastornos alimentarios, lo dijo sin rodeos: no quieres creer que algo como esto pueda seguir sucediendo. Con todo lo que sabemos. Pero había sucedido, y no podía ser ignorado. Siguieron conversaciones dolorosas. La Federación de Gimnasia de E.U. comenzó a realizar seminarios. A los entrenadores se les dijo que buscaran señales. Se instó a los padres a intervenir. Pero detrás de cada intento de reforma, una pregunta: ¿por qué no fue suficiente para salvar a Christy? ¿Por qué nadie vio lo que estaba sucediendo antes de que fuera demasiado tarde? Después de su muerte, su Toyota rojo brillante se quedó en silencio frente a la casa de su familia. Su matrícula personalizada decía Gymnast, un título que una vez llevó con orgullo. Ahora era un fantasma de lo que había dado y de lo que le había sido arrebatado.